Muy buenos días, alumnos de la institución educativa La Católica. Espero que se encuentren bien de salud. Es un deseo de parte de su profesor Padilla y de parte de la institución educativa. Con el lema Hoy me quedo en casa, vamos a desarrollar un tema de historia del Perú llamado el poblamiento del Perú, el poblamiento de la era lítica. Poblamiento del Perú. Al igual de los restos de Sudamérica, el territorio de los Andes centrales empezó a ser poblada por los primeros grupos venidos del hemisferio norte hace más de 10.000 años. La evidencia material nos permite señalar que la presencia humana en el territorio peruano se remonta a 14.500 aproximadamente. Con el hallazgo de Paicaycasa se considera que los primeros pobladores eran Homo sapiens sapiens y vivían en unas tierras áridas y... El periodo lítico. El hombre transforma la piedra y fabrica sus primeras herramientas. Hoy en día las piedras no tienen ningún valor, pero esto no siempre fue así. Hace millones de años el hombre descubrió que si golpeaban las piedras de determinada manera podrían obtener armas y herramientas de gran utilidad. Nuestros primeros antepasados aún utilizaban la piedra para estos fines y reventaban las piedras caliza en especial porque al golpearlas se despostillaban y creaban. En esta época viven de la caza y la recolección de frutas, raíces, huevos y pequeños caracoles y lagartijas, es decir, una economía parasitaria o los nómadas que se hablaba, ¿no? Ellos recolectaban las frutas de una zona hasta consumirlas totalmente. Una vez que consumían todos los frutos que había en el espacio, buscaban nuevos lugares donde había más frutos para poder alimentarse, ¿no? De esta manera se trasladaban de un lugar a otro porque no habían inventado todavía la agricultura, tenían una economía parasitaria o una economía tan solamente de recolección y depredación. Cuando me hablo de depredación me estoy hablando de la caza, ¿no? Y también se trasladaban detrás de los animales para obtener su carne, ¿no? De su cuero para abrigar. Las características del periodo lítico. El hombre es cazador, pescador y recolector. Tenía una economía parasitaria, como le estaba diciendo. Solamente cazaba y comúnmente cuando un animal es cazado en un espacio geográfico, este tiende a retirarse de ese espacio geográfico por su seguridad. Y detrás de ellos iba el hombre, ¿no? Cazándolo. También se dedicaba a la pesca y a la recolección de frutos. Otra característica es que eran nómades, viven siguiendo a los animales que cazaban, corriendo de los mismos circuitos migratorios, lo que se conoce con nombre de transhumancia, y también buscaban alimento o productos de recolección, o recolectaban. La sociedad consistía en bandadas organizadas de manera patriarcal, ¿no? Donde el más viejo dominaba, ¿no? El dominio de los machos más viejos, ¿no? La religión es mágico-mítica, se adoran a las fuerzas de la naturaleza, por eso se cree que ellos dibujaron su arte rupestre o las técnicas con las cuales iba a cazar en las profundidades de sus cuevas, como quien entregando este beneficio pues a sus dioses, ¿no? Entre los primeros pobladores del Perú que tenemos, vamos a ver y estudiar a cada uno de ellos del periodo lítico, del periodo de la piedra en el Perú. El primero es el hombre de Paicaycasa con 18.000 años antes, se desarrolló en el año 18.000 antes de Cristo. Tiene una antigüedad de 20.000 años de antigüedad, ¿no? 20.000 años de antigüedad tiene. Estamos hablando de los 18 años antes de Cristo más los 2.000 años de esta época, serían los 20.000 años, ¿no? Este hombre se ubicó o fue encontrado en la provincia de Huanta, en Ayacucho, es el color morado que ustedes ven ahí en el mapa. Ahí están viendo la cueva de Paicaycasa. Su descubridor fue Richard McNeish
en 1969 quien la descubrió. Su importancia son los instrumentos líticos más antiguos encontrados en el Perú. Son los primeros inicios de la presencia humana. No se encontraron restos humanos, solamente se encontraron osamentas. No se encontraron osamentas, se encontraron instrumentos líticos, o sea, manifestación humana. Por eso que ustedes le pueden preguntar cuál fue la primera manifestación humana encontrada en el Perú, que es muy diferente a cuál es el resto antroposomático o el primer resto antroposomático encontrado en el Perú, ya que en Pacaycasa no se encontraron osamentas humanas, se encontraron solamente instrumentos líticos, o sea, piedras talladas, ¿no? Se encontraron que habían utilizado ciertas herramientas, ¿no? Que solamente lo puede hacer el hombre, ¿no? Los restos encontrados son armas líticas, huesos de animales del Pleistoceno hallados en las cuevas de Piquimachay, Rosamachay, Ayamachay y Pachamachay en Ayacucho, ¿no? Solamente se encontraron vestigios, como te digo, vestigios nada más. Otro hombre, aunque no lo creas, mira que yo en el departamento del Perú lo he resaltado, el departamento de Lima, ya que en Lima también se desarrolla se encuentra la segunda manifestación más antigua del Perú, que es el hombre de Chivateros o el hombre de Chillón, con una antigüedad de 10.500 años antes de Cristo o 12.500 años de antigüedad, ¿no? Esta fue descubierta en la desembocadura del río Chillón al norte de Lima. Fue descubierta por Edgar Lanning en 1961. Su importancia son los artefactos líticos más antiguos de la costa. Aparte que es una industria lítica, se encontraron gran cantidad de puntas de proyectil o las puntas de las lanzas y las flechas. Los restos, debido al tipo de material lítico, se dividen en 4 fases o yacimientos. La zona roja, que es la piedra lenticular que se encuentra en los talleres, oquendo, posible trabajo en cincel. Chivateros 1, instrumentos bifaciales, y Chivatero 2, instrumentos en punta de proyectil para lo que eran las lanzas, ¿no? Eso encontramos en el hombre de Chivateros o el hombre de Chillón, acá en el departamento de Lima. El otro hombre encontrado es en el departamento de Tacna, ¿ya? Su importancia de este personaje son el arte rupestre. Es conocido con el nombre de el hombre de Toquepala. Estuvo en el Perú en el año 7600 antes de nuestra era o antes de Cristo, o tiene una antigüedad de 9600 años. Ubicación en el departamento de Tacna, descubierto por Miomir Bojovich y Emilio González en 1960. Su importancia, la más notable del yacimiento, son las pinturas rupestres que se representan escenas de caza del Chaco, probablemente con sentido mágico religioso. Los animales pintados son en su mayoría guanacos. ¿Sabías que las pinturas rupestres se ubican en la llamada Cueva del Diablo, en Tacna? Además, los dibujos aparecen dañados, ya que al parecer los golpeaban como para presagiar una buena cacería. Hacían los dibujos con un sentido mágico religioso, por eso. Otro hombre importante encontrado en el Perú es en el departamento de Huánuco, el hombre de Lauricocha. También, igual que Toquepala, tiene 7500, se desarrolló en el año 7500 a.C. y tiene una antigüedad de 9500 años de antigüedad. Este es importante porque son los primeros restos humanos. Parece que ya el hombre en esta época tiene este sentimiento de ultratumba, ¿no? Ubicado en Huánuco, cabecera del río Marañón, en la provincia de 2 de Mayo, fueron encontrados, descubierto por Augusto Cardisch en 1958. Su importancia
El esqueleto humano más antiguo ya tienen este sentimiento mágico religioso de ultratumba. El sentimiento de ultratumba que yo les digo es aquel sentimiento en el cual ustedes se cree que hay una vida más allá de esta, ¿no? A veces cuando fallece uno de nuestros familiares vienen y nos dan el pésame y dicen no te preocupes que ya está en presencia de Dios, ¿no? Ya no sufre dolor, no tiene nada, ¿no? Entonces eso significa de que te está dando a entender de que hay una vida más allá de esta, ¿no? Nuestros antepasados tenían ese sentimiento mágico religioso, por eso es que también enterraban a sus muertos, ¿no? Y no más no nuestra cultura, sino diversas culturas como la cultura egipcia, que también momificaba a sus muertos, la cultura inca, ¿no? Y el señor Zipán fue sepultado y momificado, ¿no? Junto con sus siervos y todo, para que vayan al más allá, pues mantenga ese estatus de vida de gran señor, ¿no? Fueron los primeros entierros rituales, ¿no? El primer cráneo deformado, y ustedes saben que la deformación de los cráneos era para la diferenciación de las clases sociales de ese entonces, ¿no? Los señores o la élite de la población se deformaban los cráneos. La pintura rupestre en la casa de la Vicuña, que se encontraban dentro de las cuevas, ¿ya? Estos hallazgos de 11 esqueletos humanos junto con huesos de camélidos y cervidos o tarucas que se le conoce, evidencia las prácticas funerarias más antiguas hasta hoy conocidas, ¿no? En América. El hombre de Paiján. Este hombre de Paiján se desarrolló en el departamento de La Libertad, con ubicación en las Pampas de los Fósiles, en el departamento de La Libertad, descubierto por Claude Chauchat en 1949. Fue redescubierto por Rafael Arco Joyle en 1960, estudiada por Luis Guillermo Lumbreras. Su importancia de este hombres es el esqueleto más antiguo de la costa, la anterior era el esqueleto más antiguo de la sierra, este es el esqueleto más antiguo de la costa, que es la mujer y el joven de Paiján. Vale aclarar también que la anterior, que era Huánuco, el hombre de Lauricocha, es el esqueleto más antiguo de la sierra y del Perú. Sin embargo, Paiján es el esqueleto más antiguo de la costa nada más. Puntas líticas perforadas fueron encontradas ahí, ya perforadas ya las puntas líticas. Enterramientos rituales más antiguos de la costa. Los primeros hombres del Lítico, acá tengo un resumen para ustedes, ¿no? El hombre de Paquecasa, Chivateros, Toquepala, Lauricocha, Paiján y Sechín, que no lo había mencionado al último, pero son los últimos hallazgos de los restos líticos situados en 3 conjuntos de zonas, en Sechín, Quebrada Honda y Estero. Esto se encuentra en el departamento de Piura, Siches, ¿ya? Siches, de su descubridor Richardson.